Hola, ¿qué tal? Somos Tangente y estamos ya de vuelta. No se olviden, por favor, de suscribirse y darle like a todos nuestros videos porque eso nos ayuda a que los algoritmos de las redes sociales nos vayan programando y sugiriendo a más personas. Así que les agradecemos sus likes y que nos sigan. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos por acá para un nuevo programa. Hoy me acompañan Celia y Goyo. ¿Cómo están? Hola Luis Miguel, hola Goyo, buenas tardes, bien, gracias. Súper emocionados de estar aquí por primera vez Sí, bienvenidos, ¿les gusta el set? Sí, Está interesante, ¿verdad? Sí, bien chileno. natural. Ahí estamos, sí, arrancando ahí. Como estamos todavía, primeras 3 semanas, todavía todos están estrenando, pero esperamos que nos puedan ir acompañando más seguido en los programas. De nuevo, el tema sigue siendo electoral, ¿verdad? Para entrar ya en materia, y queremos hablar un poco pues, sobre las etapas de la campaña en la que estamos, ¿verdad? Sabemos que Mirador Electoral publicó un informe también ayer, entonces Celia nos va a dar un poco de información, pero si quieren comencemos a hablar. Goyo, ¿en qué etapas de la campaña estamos ahorita? O sea, en este momento, digamos. Bueno, en este momento estamos, de hecho, en la etapa que se llama campaña electoral. Estamos en el momento en donde todas las opciones electorales pues pueden difundirse y hacer propaganda, ¿verdad? Este es el momento de la propaganda electoral, de hacer llegar las propuestas, de darse a conocer, de incluso tener las publicaciones, y por eso es que en algunos, en casi todas las calles ya tenemos inundadas, digamos, la propaganda electoral. Hay que recordar, esto viene de la reforma electoral de 2016, que segmentó las etapas y clasificó desde el momento de la convocatoria, la recepción de candidaturas. Esta es la etapa de campaña, y después vamos a tener ya el día de las elecciones, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos en la recta final en el proceso de elecciones electorales. Este es el momento, digamos, en donde la ciudadanía tiene que elegir sus preferencias, ¿verdad? Encontrar con qué candidatos es que se identifica y con qué candidatos es que quiere verse representada los próximos 4 años. Claro, lo vimos, es una elección no típica, ¿verdad? Claro. El espíritu no es un espíritu de ánimo ni de alegría, este es un espíritu completamente distinto, que es un poco muestra de lo que hemos estado viviendo los últimos años. Hay un ambiente pesimista en el aire sobre el proceso electoral. Celia, el informe de Mirador Electoral, ¿qué nos dice? ¿Qué viste de interesante? Pues básicamente se centra en la conformación de las juntas electorales departamentales y las juntas electorales municipales, que básicamente, ¿qué es lo que hacen estas juntas? Pues son las que se encargan, digamos, las juntas electorales departamentales juramentan a las juntas electorales municipales, que son básicamente las que se encargan de todo el proceso electoral, digamos que del día de las elecciones en los municipios. Entonces, digamos, desde adjudicar cargos, garantizar la logística electoral también, enviar los resultados finales al Tribunal Supremo Electoral, y estas juntas electorales municipales también tienen esa como relación directa con las juntas receptoras de votos, que pues las personas que a los jóvenes, digamos, que van a votar por primera vez, las juntas receptoras de votos básicamente son las personas que conforman la mesa a la que uno llega a votar, le dan la papeleta, le indican la tril en donde puede pasar a votar, y después pues son las que en las que podrían ser en las bolsas electorales, son las que sacan los votos, hacen todo el conteo y pues ya llenan las actas. Ahora bien, lo digamos problemático de este informe de Mirador Electoral es que dicen que 21 de las 24 juntas electorales departamentales, que esta incluye la junta de voto en el extranjero, fueron cambiadas. Son personas completamente nuevas que no tienen ningún conocimiento o no tienen ninguna experiencia, mejor dicho, en otros procesos electorales pasados. Y la verdad es que, pues, estar en una junta electoral departamental y municipal sí requiere de cierto conocimiento del proceso, sobre todo porque son los órganos temporales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Estas juntas se encargan de hacer las compras, de hacer las contrataciones. Entonces, ustedes saben que en el Estado, pues, hay ciertas leyes, hay normativa que se debe de seguir, y también hay tiempos con los que se tienen que cumplir, sobre todo cuando hablamos de elecciones. Entonces, preocupa bastante que la conformación de estas juntas electorales departamentales y las juntas municipales, por ende, se esté haciendo con personas que tienen vínculos con el Estado, que han sido contratistas y sobre todo que tienen vínculos con partidos políticos. Y es que ese es para mí el tema más importante de este informe, porque al final, digamos, sabemos que el voto es cuidado por ciudadanos en las juntas electorales.
pero necesitamos que haya confianza también en ese proceso, que sea gente con experiencia, que sea gente que haya participado y no se ve una razón, la razón de por qué están cambiando a esta gente. Oye, ¿usted sabe algo al respecto? No, yo creo que no hay un motivo para el cual la selección de perfiles no haya sido mucho más pública y la justificación del por qué la conformación con personal tan nuevo esté en ese sentido. Yo de entrada no veo que solo tengamos que poner atención a son nuevos, no son nuevos, sino lo que decía Celia al final, ¿verdad? Si hay una vinculación, si las personas en realidad lo que tienen es un interés en la participación dentro de algún rol de proveeduría del Estado, a mí me parece que eso es peligroso, porque el rol de las juntas, aunque puede tener un interés en la organización del evento electoral, lo más relevante para la democracia es que son las juntas electorales las que van a declarar la procedencia y la aceptación del resultado del día de las elecciones. O sea, sí tienen un rol central en la democracia y por eso es que la confiabilidad, la confianza también y la dinámica de garantía a la democracia es tan relevante en esa función. Me parece que los pasos que se tienen que dar son pasos de transparencia, son reflejos en realidad de mucha más apertura y es dentro de este clima electoral un tema muy relevante para la ciudadanía, para el país y en general para todo el sistema político. Sí, porque el Tribunal Supremo Electoral no ha dado las mejores muestras de confianza a la población. Desde el año pasado, digamos, con los procesos de contratación que estaban ahí con muchas dudas y que, digamos, Sociedad Civil salió a dar un mensaje fuerte, a decir que se hicieran para atrás. De hecho, lo hicieron, pero dejaron muchas dudas en la mente sobre eso. Y ahora con las juntas electorales también hay muchas dudas. Y yo creo que eso no es sano para el proceso, no es sano para la democracia, particularmente porque también hay muchas dudas sobre quién va a participar al final o no como candidato, ¿verdad? O como candidata. O sea, hay ahí problemas alrededor de esto también y mucho del proceso está siendo judicializado, ¿verdad? Algo que no es nuevo, digamos, lo habíamos visto en elecciones pasadas, pero es algo que sí tiene que preocuparnos y sobre lo que tenemos que poner los ojos, ¿verdad? Ahora, respecto a la campaña que han visto, muchachos, yo veo que hay, digamos, es una campaña, ya es la segunda que tenemos en este sentido en el que es distinta, pero también veo ya el movimiento en redes sociales es completamente distinto, ¿verdad? En redes sociales es mucho más libre, no se sabe también, digamos, cómo están moviendo la campaña, se ve que hay cierta uso de bots o de otro tipo de herramientas para poder darle más vistas al material y demás. O sea, sí se ve que hay algo de movimiento que no es orgánico, ¿verdad? Pero ¿qué han visto ustedes alrededor de la campaña electoral hasta el momento? Yo sobre todo, la verdad es que en redes sociales, no sé si me estoy metiendo menos o qué, pero no he visto tanto movimiento. Lo que sí recuerdo es que, digamos, más que sea más libre, es que en esta oportunidad sí se permitió que los partidos políticos, a través de las cuentas verificadas de los partidos políticos, pudieran pagar por espacios publicitarios dentro de las redes sociales. Lo que no está permitido, que sí he leído, por lo menos en noticias que sí se ha visto, es que los candidatos, sobre todo a presidencia, vicepresidencia, me imagino que también habrá algunos diputados por ahí, en sus cuentas personales están haciendo este tipo de pagos para tener publicidad en redes. Eso es lo que no se permite. Y también, ya yéndonos así como que más macro, mucho se ha hablado sobre, bueno, es que porque el Tribunal Supremo Electoral no hace algo ahí con Meta en general, ¿verdad? Uh-huh. Y es que, si ustedes se recuerdan de este juicio que tuvo Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, él mismo decía, es que es imposible, o sea, ya las redes sociales nos superaron como personas, como sociedad, y no es que haya una policía de las redes sociales que pueda decir, bueno, esto se puede hacer, esto se puede permitir. Entonces, las redes sociales son una cuestión que básicamente podemos decir que no, exactamente, no se controlan. Entonces, ni siquiera Meta, ni siquiera el mismo Mark Zuckerberg, ni siquiera las personas que trabajan ahí pueden decir, bueno, vamos a estar controlando esto, ustedes no se preocupen, gente de Guatemala van a ver la mejor campaña en redes sociales. Entonces, pues también es algo que preocupa a la población, pero yo sí soy de la idea que redes sociales, ya el mismo Meta o de Meta dijeron que son incontrolables. Creo que ya pedirle al Tribunal Supremo Electoral que haga más de lo que está haciendo. Bueno, y un tribunal que además tiene pocas capacidades, ni siquiera puede controlar la campaña de tierra, que va a poder controlar la campaña que está pues en ambiente. Pero la campaña de aire yo creo que sí es mucho más controlable y me parece que la unidad de medios del tribunal ha hecho una buena labor porque justo con Meta sí
tuvieron el acercamiento y firmaron el acuerdo en México que ha permitido este tema de la verificación de las cuentas de oficiales de partidos, y me parece que ese es un buen avance. A mí me parece que la estrategia de bots está más bien tirada a la parte de Twitter. No estamos viendo una campaña sucia en la dinámica de los ataques en redes o los spots. ¿Te parece que no? Yo en empiezo ese a ver sentido, no. A mí NetCenters, digamos que sí ya se mueven a atacar a ciertos candidatos. Pero no tanto, tal vez. O sea, yo creo que a lo que vimos en las campañas de Brasil, a lo que vimos en las campañas de Ecuador, Costa Rica, no estamos en ese problema. El problema de las elecciones en Guatemala es la discrecionalidad en la inscripción de candidaturas, que es lastimosamente un reflejo de algo que también ocurrió hace 4 años y que ha manchado, digamos, la confianza del electorado en que estas son elecciones completamente libres. Y entonces el mensaje, creo yo, siempre debió haber sido, y para mí lo es, ¿verdad? Es que deben participar todos y que debe ser en las urnas que elija la población. Eso es lo que no estamos viendo reflejados, y creo que esa es la parte que bloquea la campaña. De hecho, la semana pasada hablábamos que por lo menos las 5 candidaturas que en las encuestas iniciales se presentaban como punteras, todas tenían algún reparo de tipo jurídico. Todos tienen una ¿verdad? acción jurídica en todos este tienen momento. una acción jurídica. De hecho, la candidatura de Valor Unionista, que es Suri Ríos, tiene una acción que Sandra Torres también. Sandra Torres también. Mulet también. Roberto Arzú, que digamos ni siquiera está inscrito, ¿verdad? Y el MLP también, que ni siquiera está participando. Está fuera. Entonces, vemos que ese es un problema de que ha llegado a que sean las cortes las que decidan si se procede o no procede una candidatura. Y le dan cara vuelta al proceso completamente, porque el proceso anterior se define, o sea, Yamatei llega a ser presidente porque se caen las 2 candidatas que se perfilaban como punteras. Sí, ese es un problema. A mí me parece que ese no es un buen hito democrático, y es una crisis incipiente dentro del sistema que puede empezar a demostrarnos con los resultados. Ya lo hizo hace 4 años, que la población tiene cierto recelo. A esto le sumamos la dinámica de migración, el voto en el extranjero, que sigue siendo un reto por la dispersión, digamos, de las áreas en donde se ubican los migrantes. Creo que nos vemos cada vez más con un tema difícil en la participación. Eso no es positivo, y entonces ahí es donde yo creo que el mensaje siempre debió haber sido que se inscriban todos, que participen todos, que elija el pueblo en las urnas. Pero yo también ahí les quería hacer una consulta, porque lo he estado pensando. Digamos, otro reto que yo le agrego a esto es, como ya lo explicaba Goyo, en las reformas de 2016 se planteó cuáles iban a ser esos tiempos del proceso electoral, o esas etapas, mejor dicho, del proceso electoral. Y creo también que, a ver, no estoy justificando al Tribunal Supremo Electoral tampoco, pero sí creo que ha sido un reto como lograr cumplir con esos tiempos, que creo que pues ahora ya haciendo un análisis ex post, de repente ya es muy, muy corto, ¿no? Porque, a ver, por mucho que haya tiempos establecidos en la ley, cuando se trata de la inscripción de cuántas personas y de la revisión también de cuánta papelería, pues de repente y sí hubo ahí un problemita que no se vio, digamos que no se preveyó en ese momento. Pero no sé cómo lo ven ustedes también, que esa puede ser como otra cuestión que estamos dejando de ver, que son esos tiempos que se estipularon y que de repente pues no le alcanza tanto afectan tiempo, el proceso al tribunal. Yo creo que tiene que ver con varios aspectos, ¿verdad? Algunos que podrían enmendarse procedimentalmente. Todo esto tiene que ver con el voto nulo y la validez, la hipotética posibilidad de que haya una anulabilidad de elecciones, y entonces que se tengan que generar asambleas para ratificar o para elegir nuevos candidatos. Ese periodo, creo yo, es el que acorta tanto el calendario electoral, y ahí creo que hay 2 salidas. Una, la realista, y la que habría que ponerse en cuenta. Yo siempre he sido opositor a que la forma en que se está planteando el voto nulo es prácticamente un placebo a la ciudadanía, y que es un placebo puesto en un contexto específico post-2015, ¿verdad? Entonces es infuncional en el sistema y es una complicación en toda la dinámica jurídica y igual de legitimación de las elecciones, ¿verdad? Entonces, me parece que es un tema que fue una reforma, digamos, hecha al calor de lo que pasaba en 2015, pero que su efecto práctico es casi nulo, ¿verdad? El otro tema es que sí se podía también reducir esa expectativa de la convocatoria de asambleas posteriores con algunas enmiendas a la posibilidad de que los partidos tengan siempre los mismos delegados y que la asamblea tenga que celebrarse en un momento específico si es que llegara a declararse nulo. Porque hoy lo que tiene que pasar es que toda la dinámica de asambleas y de ratificaciones tiene que ir en ascenso nuevamente, las municipales, las departamentales. Entonces eso es lo que corre el calendario electoral
para poder sí cumplir con los periodos constitucionales, ¿verdad? Entonces tenemos 6 meses, que son 6 meses de juego, en teoría sí ganar el voto nulo en una elección general de tipo presidencia, vicepresidencia, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que acorta mucho. Lo otro que también se podría hacer es que la convocatoria sea con un periodo más amplio, pero el punto es tener una convocatoria de elecciones cuando los cargos por elegir les queda más de un año, o sea, hacer una convocatoria más de un año antes de eso. Crea también como un vacío en el poder. Sí, Totalmente. Claro. Pero también, digamos que, bueno, con lo que mencionaba Goyo, es una cuestión también ahí, un reto. Porque la ley, digamos que no te establece que tienen que hacerse asambleas nuevas. Solo, la ley lo único que te dice es, deberán repetirse las elecciones, pero nunca te dice si son los mismos no candidatos, te dice cómo, si son ¿verdad? nuevos candidatos. Entonces también hay como un vacío ahí en el que sí puedes decir, ok, la idea es que se vuelvan a tener asambleas de postulación o la idea es que nos vayamos con lo que ya está. Es que la postulación de los candidatos de índole nacional solo la puede hacer la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional solo se puede reunir cuando se llevan a cabo todos estos, digamos, toda esta secuencia de acciones. Entonces, ese es el problema en el calendario específicamente. Pero creo que también digamos, se puede resumir y reducir teniendo ciertos ajustes procedimentales dentro de eso. Porque me parece que una elección debería tener un poco más de tiempo en la propuesta. Es decir, hay que revisar también la parte de libertad de expresión y publicidad, propaganda, etcétera. Esa parte creo que las inconstitucionalidades, si no fueran la solución, si la Corte tomó una decisión al descartarlas, hay que analizar eso, pero no creo que resuelva el problema político y el problema de derechos. Es decir, creo que sí debería revisarse lo que no son, digamos, temas que tengan que ver con propaganda en canales abiertos. Ahora, lo que hay que decir es que estos 4 años demostraron que parece que el sistema está cómodo con las reformas que se hicieron a la ley electoral y no tienen intención de hacer mayores cambios. O sea, la discusión no avanzó, ¿verdad? Se hicieron las reuniones, la discusión no fue para ningún lado, no hubo ninguna intención del Congreso de entrar a discutir el tema más seriamente. O sea, parece que las reformas que se hicieron en 2016 y que de hecho lo estamos viendo, se están usando hoy para bloquear candidaturas, para afectar el proceso, para tener un proceso que es cómodo para el sistema. Y eso me parece preocupante porque está en manos de ellos cambiarlo y no parecen tener ganas de cambiarlo. No sé qué ven ustedes en eso. Yo tengo una visión, digamos, o sea, lo que hay que tener es que la oposición que todavía abraza el tema de la lucha contra la corrupción y que es oposición porque justo abraza eso respecto de todo lo demás, tiende a ver como que el sistema está, o sea, sería esta postura, ¿verdad? Así como todos los actores de poder, los que hacen que se mueva lo público hoy están cómodos, pero en realidad lo que pasa es que al haberse vulnerado la elección de Cortes, es decir, al haber no tenido elección de Cortes, lo que ocurre es que todos los actores, aunque están en esa alianza, ¿verdad?, que permite el gobierno y permite tomar esas decisiones, no confían unos de otros. Y eso es lo que yo creo que podríamos tratar de identificar. No es funcional para el desarrollo del país, ni siquiera para la alianza gobernante, el que la institucionalidad esté caminando a marcha suelta. Al contrario, está estancada porque es más cómodo no ceder frente a la posibilidad de retroceder en esta oposición que te señala de, bueno, a avanzar o retroceder en la lucha contra la corrupción, etc. Pero todos ellos en realidad están así como en la película, o sea, cada quien está con una pistola viendo todos, así como claro, nadie se me pierda. Todos ¿verdad? apuntándose. Y por eso es que el tema de las candidaturas que mencionabas, ¿verdad? O sea, ninguno de ellos es un actor que haya abrazado, digamos, la candidatura de Tel Maldana, que fue una de las candidatas bloqueadas, o que apoyen a MLP. No lo son. No. ¿Verdad? Ni Suri, ni Sandra, ni Roberto. Pero entre ellos no hay confianza y por eso es que el sistema está volcado a perseguirlos a todos. Y el que tenga acuerdo tiene... Y todos tienen la espada aquí y le puede caer encima a cualquiera en cualquier momento por razones, digamos, que se van moviendo con el tiempo. Sí, yo creo que también hay como cierta desconfianza, ¿no? O sea, por lo menos del lado de la población lo que decimos es que ni las toquen. O sea, lo que está, a ver, no es perfecto y claro que es perfectible, pero creo que tampoco queremos que lo entren a tocar los diputados porque también sabemos que es una ley que le aplica a los diputados, digamos, le aplica a quienes la están modificando. Entonces, hay cierta desconfianza, hay temor también y sí, definitivamente lo que hay algunas cuestiones que hay que revisar, pero como por ejemplo
todo lo que tiene, todo lo relativo a medios, a cómo se hace la campaña en los medios, pero también hay como cierto temor. Y también hay otros actores externos que han planteado inconstitucionalidades que no han caminado. Entonces, sí siento ahí que dijimos, bueno, esto de repente no está tan bien, pero tampoco lo metamos nuevamente al Congreso porque nos preocupa que pueda salir de ahí, ¿no? Claro, esa es otra postura. Sí, pero el problema es que, sí, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que el deadlock o el bloque, el candado que tenemos hoy es que vamos avanzando todos juntos en declive, reduciendo libertades. Y el incentivo de no tener controles, el incentivo de que no hay una dinámica sana, digamos, de discusión, de debate, como, o sea, sana o imperfecta a lo que teníamos hace 10 años, es que en realidad no estamos avanzando. Entonces, cada vez tenemos menos, digamos, cada vez tenemos más problemas al abrazar libertad de expresión, persecución a medios, normalizamos esto, los candidatos no pueden hablar de problemas porque entonces es un ataque de unos contra otros, vamos a bloquear candidaturas, muevo aquí para que no te den finiquito. No, o sea, puedo, es un problema. No puedo hablar antes de la y eso no es elecciones, no puedo publicar un libro, no puedo ser político, digamos. Exacto, no puedes hacer política, sino tenés 3 meses para venir y hacer TikToks, ¿verdad? Claro. O sea, hacer payasadas en TikTok para crecer, abrazar y escamotear por el tema de la pena de muerte, que sabemos que no es real, no resuelve, digamos, el día a día, pero esas son las cosas que puedes abrazar, ¿verdad? Sí. Porque es lo que se va a hacer viral. Entonces, estamos cayendo, digamos, en un juego de bloquear los espacios políticos, tener menos libertades, no ver, digamos, la senda de futuro y querer parecernos a países que están caminando mejor, lo cual ni siquiera es en autoengañarnos, ¿verdad? Sí, y ahora... Y es otra cosa, que no todo es la ley tampoco. O sea, el problema no solo es la ley, también es la interpretación que se da dentro del Tribunal Supremo Electoral, dentro del Registro de Ciudadanos, dentro de las Cortes. O sea, es un problema sistémico de degradación también de la profesión, creo yo, del derecho. No sé si lo ves vos pero también. yo me iría incluso un poco más allá, y es que ahí sí que el elemento que se suma a estas elecciones es la instrumentalización de las instituciones, claro, y de muchas normativas. Y creo que la principal que hemos visto en las últimas semanas es la instrumentalización del Ministerio Público, que también uno dice, o sea, no, si van a venir por mí el Ministerio Público, mejor me quedo callado. Claro, ¿qué fue lo que dijo Edmond Mulet en una entrevista esta semana? Que dice, me voy a poner un bozal en esta entrevista, pero no puedo decir todo lo que quiero decir porque van detrás de mí, ¿verdad? Y ese es un problema que estamos viendo. Vos hablabas de libertad de expresión, pero también un problema de participación política. O sea, hay un problema de muchos niveles. Sí, y es un problema a todos los niveles porque incluso las preferencias electorales que pueden verse desde la ciudadanía, desde grupos económicos, preferís no hacerlo. Entonces, claro que quienes no funcionan de eso, es decir, quienes se financian desde los puestos públicos, desde fuentes corruptas de ingresos, desde contratos ilegítimos en el Estado o narcotráfico, crimen organizado, pues están tranquilos porque en realidad la pelea de ellos es en otra gama. Pero quienes quieren financiar opciones no la tienen. Quienes quieren expresar sus ideas, cuestionar, proponer, darse a conocer, tampoco tienen esos espacios. Y ese es el peligro, ¿verdad? Desconfiar y digamos, salir de este bloqueo, creo que no se va a hacer viendo hacia atrás. Tenemos que empezar a pensar cómo construir verdaderamente una nueva línea democrática y abrazarla. No es un problema solo de Guatemala, es regional, es global y tiene su tamiz muy centroamericano. Pero ¿cómo hacemos también, eso? Si lo que decía Celia, si ya el sistema también se dio cuenta que instrumentalizar la ley electoral, instrumentalizar el Ministerio Público, instrumentalizar otras herramientas que están ahí, la Contraloría General de Cuentas con el famoso finiquito, ¿verdad? Todo eso se puede usar para afectar el proceso electoral y para afectar la democracia. Entonces, ¿cómo se rompe ese caparazón que se creó alrededor del sistema? Que si bien no hay un solo grupo que lo controle, porque eso sí es la verdad, o sea, no somos Nicaragua en el sentido de que hay un solo partido en el poder, una sola persona que controla el sistema, sino que aquí más bien hay diferentes grupos controlando diferentes espacios del sistema político. Pero ¿cómo hacemos para romper ese caparazón? Pero al final sí, digamos, tal vez no solo es una persona, un solo partido, pero sí es como una coalición que también está pegada con chicle, como decimos en buen chapín, pero sí es una coalición que al final defiende ciertos intereses porque, a ver, se está instrumentalizando el Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral también, a la Contraloría, como tú bien decías, pero siempre eso responde al interés de una cúpula, pues, o sea, estas personas que trabajan para estas otras personas que ya están viendo que sus intereses, pues, les están moviendo el tapete, ¿no? Entonces, sí, eso
en algún momento pues habíamos pensado y en ciertos espacios que nosotros tres compartíamos, bueno, algunas reformas claves a ciertas leyes, algunas reformas, incluso la reforma constitucional, reforma al sector justicia, pero vemos que la agenda no se está moviendo para allá. O sea, eso está esa fuera de la discusión. ya se quedó está fuera adiós. de la Entonces, si tú nos preguntas hoy, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero ser pesimista, pero siento que por lo menos en el campo político se están perdiendo ciertas batallas, por lo mismo que estos grupos de poder pues ya están enquistados ahí, ¿no? Y tal vez lo que decías sobre si hay una cúpula o no, creo que más bien lo que hay es que a veces se alinean sus intereses y a veces no. Y ahorita en el proceso electoral sí se están peleando el poder, esos grupos, ¿verdad? Se lo están peleando, no con los mejores intereses, no con intereses del país, nada, sino que se lo están peleando para proteger sus intereses, pero sí son distintos, ¿verdad? A lo mejor cuando ya gane uno, pues van a tener que volver otra vez a alinear sus intereses dependiendo de lo que pase, ¿verdad? Sí, a mí me parece que hay que reflexionar qué fue 2015 y 2016, porque si seguimos con el bloqueo de una idealización por un lado y una, no sé, cacería de brujas por el otro, en realidad el proceso 2015, cuando uno lo piensa bien en la comparación de lo que ha generado, es que sí había un descontento ciudadano mayúsculo, es que sí había un rol de esa institucionalidad decayendo que estaba expulsando población y que nos ponía como un problema geoestratégico a nuestros socios y nuestros vecinos, ¿verdad? Y por eso es que se apoyó las acciones y por eso es que se convirtió y se avanzó hasta donde se avanzó. Los resultados los conocemos, pensar en otro esquema no funciona. Pero lo que sí creo yo que va a ser solución, no sé cuándo, ¿verdad? No sé después de qué resultado, pero ciertamente va a llegar un momento donde nos toque decir, ahora, ¿qué hacemos para resolver este tema? Y para mí el punto es, vamos a tener que regresar a los puntos estratégicos. La representación y el sistema político, ¿cómo mejoramos esto? Hacer más efectivo el gasto público, y para hacerlo más efectivo hay condiciones, ¿verdad? Y las condiciones es que en una democracia necesitas transparentarlo. Eso es lo que necesitas. Que le pones trabas, que estos registros y todas estas cosas han demostrado no funcionan. Lo que necesitas es hacerlo más eficiente porque la gente necesita soluciones. Y ese gasto público hoy que se están peleando, que es parte del poder, parte del gran grueso de batalla por el poder, ese gran pastel, en realidad no lo has hecho más eficiente. No tenés porque tenés más gasto, no tenés porque tenés mejor presupuesto, no tenés mejor obra pública. Y ese es un problema. Eso estalla en la cara de cualquier eje de poder. Y lo ha demostrado las distintas crisis, ¿verdad? Lo han demostrado las distintas crisis en Guatemala y en otros países. Miremos a Bukele. O sea, es parte de eso, ¿verdad? O sea, venir y decir, las cosas tienen que funcionar. A mí me parece que quienes están en el poder, o sea, quienes controlan y quienes han tenido el ejercicio, no necesariamente solo en este gobierno, en otros, y hay que preguntarse, ¿quieres hacerte más efectivo o mejorar tu juego? Porque si no... Pero pareciera que no hay control, o sea, lo que hay es ingobernabilidad. Lo que hay es que, digamos, en determinados momentos, cuando hay algún proyecto que es una buena parte de ese pastel y que se lo pueden repartir, ahí sí hay algún acuerdo y el Congreso se mueve para algún lado. Pero si no, no hay nada. O sea, si hay un buen repartidor. Exacto, o sea, si llegara un gobierno con interés de gobernar de verdad, o sea, digamos, de hacer eficiente algún espacio del servicio público, digamos, hacer eficiente la construcción de infraestructura o el sistema de salud o el sistema educativo, pareciera que en ese esfuerzo ninguno de los que están ahí en el Congreso lo van a apoyar. O sea, ni siquiera de los partidos tal vez relevantes, o sea, políticamente relevantes. Pero es que ni siquiera con fines espurios de decir, bueno, yo me voy a convertir en un dictador tipo, no sé, tipo Bukele, que voy a tener contenta a la gente y voy a gobernar con mano dura así, pero ni siquiera para eso hay tracción dentro del sistema político. Qué bueno, exacto. Pero para hacer operativas las instituciones, sí que mal. Yo creo que da para un par de programas ese tema, sí. Pero voy a decir una cosa. Pero tenemos más programas, ¿no? Sí, claro. A mí, yo no es que sea optimista porque quiera decir, no, es que ya tocamos fondo. No. O sea, hay que conocer la realidad. Ahora, el punto es, el juego es el juego porque hoy tienen control y se sienten cómodos en eso, pero no son completamente libres ni tienen ese tema de... Porque tienen esa tensión entre ellos mismos. Exactamente. Entonces, lo que yo creo es que siempre hay una oportunidad de mejorar ese juego y que esa mejora signifique mejores servicios públicos, ¿verdad? Que es un poco lo que la gente
¿qué te digo? De alguna edad, ¿verdad? Mis abuelos, mis papás, ¿verdad? Siguen diciendo, mira, por lo que ha fracasado en esta democracia es que repartís dinero por todos lados y todos son corruptos. Y entonces voltean a ver a las grandes obras que en algún tiempo las dictaduras militares sí dejaron, ¿verdad? O sea, te dejaron Chicxulub, te dejaron las carreteras. Ya en democracia tuviste algunos gobiernos que robaban, pero hacían. Pero más o menos, porque pero no, menos, no mucho. Se fue degradando, pero ahora es peor. Es que sí se ha ido degradando. Es el tema de la deuda de arrastre, es el tema de la repartición de asignaciones, es el tema de las medicinas. O sea, no tenés muchos más recursos, tu población ha crecido, pero no necesariamente estás teniendo una mejor, digamos, un mejor servicio por eso, aunque pagas más y aunque de hecho tienen más presupuesto, ¿verdad? Entonces esa es la crítica. Entonces a mí me parece que lo que pasa con las reformas que se han intentado antes es que le querés quitar poder al que está en el poder. O sea, querés que se pegue un tiro en el pie, eso no va a pasar. Lo que sí puede hacer es una mejor idea de mejorar ese juego y de mejorar esa asignación. Un poco... como alinear mejor los incentivos, si lo querés decir. Eso podríamos ponerlo de esa forma, correcto. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, al final lo que tenés es, como tú decías, más personas queriendo jalar de ese pastel que va, está bueno. Si quieres ha crecido también porque hay más presupuesto, pues también ahí sí se alinean las estrellas, ¿verdad? Cuando queremos pedir más préstamos, entonces para tener más, justamente para que sigan jalando. Pero a mí sí me preocupa, sinceramente sí me preocupa justamente que no veo cómo se puede alinear para decir, ok, ¿saben qué? Van a poder seguir jalando de ese pastel, pero va a venir de esta mejora en los servicios. O sea, eso es lo que yo no miro, que haya una agenda. Claro, puede estar la agenda en partidos que son políticamente menos relevantes, pero al final esos partidos no son los que jalan la agenda en el Congreso. Entonces, a mí sí me preocupa que pues, vamos en un declive, ¿verdad? Y ahí sí comparto lo que dice, oye, ¿no tocamos fondo? No, definitivamente no hemos tocado fondo. O sea, el presupuesto todavía está ahí, claro, todavía pueden seguir jalando de él. Entonces, ¿cómo haces? Y ahí también nos vamos o regresamos a las cuestiones electorales. ¿Cómo haces entonces para incentivar a las personas a que salgan a votar? Porque, digamos, lo que vemos en las encuestas, hablando un poco también de encuestas, por lo menos recuerdo una que sacó el periódico, si podemos mencionar, marcas. Sí. Aquí somos libres. Marcas, si nos quieren patrocinar, pues bienvenidas, aquí estamos abiertos. Una encuesta, si no estoy mal, que salió en marzo del periódico, que justamente el grueso de la población decía que todavía no sabe si va a salir a votar. Sí. Antes, digamos, que la primera, en ese momento, pues Suri Ríos era la candidata que salía en el segundo lugar, podríamos decir. Si no estoy mal, estaban Suri Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet. Entonces, y todo el mundo se quiebra la cabeza pensando, bueno, pero es que ¿qué está pasando? ¿Y por qué la gente no quiere salir? Simple y sencillamente es por esto mismo que estamos nosotros hablando, ¿no? O sea, algunos... La verdad es que todos pagamos impuestos, ¿verdad? Porque pues todos consumimos, entonces ahí está el IVA, pero estamos pagando impuestos, pero no estamos viendo ese retorno. O sea, no estamos viendo ese retorno de inversión que se habla muchas veces en lo privado, ¿verdad? Y no nos vayamos muy lejos. De ahí viene ese descontento, también de esa desconfianza que hay a los partidos políticos. Antes lo veíamos, o antes tal vez se tenía la idea de que te daba el mejor regalo, por ese era por el que iban a votar, y ahora la gente dice, no, o sea, yo le voy a recibir a todos, y por quién vaya a votar va a estar en mí. Entonces, a mí sí me preocupa, como les digo, me preocupa ese descontento y me preocupa que lo vemos ya directamente en las elecciones, ¿no? Ahora, ¿en qué se traduce eso? Porque tampoco vemos que haya un candidato muy fuerte, digamos, un outsider que fue lo que fue Bukele en su momento, ¿verdad? Aunque el contexto salvadoreño era distinto, porque ahí fue a romper un bipartidismo, ¿verdad? Pero aquí tampoco vemos a alguien que tenga esa fuerza ahorita. Como decir, yo voy a ir a dar unas soluciones, ¿verdad? Soy distinto y otra cosa. Ya no es tan creíble tampoco el discurso de soy distinto, ¿verdad? Porque creo que lo desgastó Jimmy Morales y, bueno, Yamatei no era distinto, ¿verdad? Pero digamos que Jimmy sí desgastó eso en 2015, porque ahí era cuando había un gran clamor por alguien que no fuera político, de afuera del sistema, que viniera a hacer algunos cambios, pero eso se cayó. Y necesitas política, ese es el tema. O sea, si lo que estás teniendo son electoreros que tienen las riendas para quedar electos, pero no estás viendo soluciones, lo que vas a necesitar es una evolución en las fuerzas económicas y en la sociedad civil, digamos, incluso académica o gremial, de organizarse y plantear las propuestas, porque tienes que salir de este agujero. Y el tema es que va a ser complejo, porque justo Guatemala tiene esa condición y la ha tenido toda su historia política. O sea, somos un país en donde los grupos no se ven, digamos, fácilmente atraídos para construir grandes coaliciones, sino al contrario, lo que necesitas es construir feudos, digamos, en
de alguna forma. Somos desconfiados en ese Sí, sentido. y también tiene que ver con nuestra historia, ¿verdad? Pero no vamos a tener ese punto. El tema es, creo que el punto es llegar a consensos indistintamente de quién vaya a ocupar la presidencia o quién vaya a tener una mayoría, entre comillas, ¿verdad? Ahora, esa visión súper pragmática, Goyo, implica que llegue quien llegue. Es que debería ser, bueno, sentarse con esa persona, las distintas fuerzas, digamos, vivas, políticas del país y decir, bueno, gobernemos, hagamos algo, demos algunos resultados. Sí. Llegue quien llegue. Esa es la condición y de hecho era lo mismo, digamos, en el panorama político con el que empezamos en 2020. La sorpresa ha sido la pandemia, ¿verdad? Sí. Porque lo que tenías era eso, o sea, cómo construís un consenso para combinar la agenda. Lo que pasa es que la agenda se volvió mucho menos exigente en estos 4 años para menos parece legislativo, porque lo que tenés es un país que está cerrado un año, que tiene otras expectativas, que tiene un problema de salud, que tiene un tema. Entonces, tenés menos, pero para los próximos 4, para los próximos 8, o sea, en verdad hay un partido, hay un político que esté planteando grandes obras. O sea, ya ni siquiera hablas de eso, ¿me entiendes? No. O sea, lo que estás pensando son temas muy abstractos, son temas que ni siquiera resuelven en lo local, y ahí yo creo que vamos a tener que ver otra vez las conexiones, ¿verdad? Celia, ¿cuáles son los temas que estás viendo ya que los políticos están hablando en su campaña? ¿Qué están ofreciendo? ¿Hay algo ahí que se ve como... Yo sé que son Está dispersos, terrible. pero Está ¿qué se terrible ve? esos Porque planes. es que tampoco... Yo recuerdo, digamos, todavía Sí, la tenían elección como su- entre el Patriota y la UNE, el tema era seguridad, ¿verdad? Porque estábamos en una etapa de... Entonces, la UNE decía, vamos a resolver la seguridad con la inteligencia, y Patriota decía con mano dura. Entonces, había como esa idea de dos ideas que era un mismo fin, pero con formas distintas de hacerlo. Pero hoy no veo mucho de eso. Creo que no hay, digamos, no hay... A ver, No hay un solo tema. Si te vas a las encuestas, sí, siempre sale como lo económico de las personas, que Claro. es su principal preocupación, ¿no? Ahora este año que también hemos tenido tanta inflación, y bueno, que la pandemia que también vino a distorsionar varias cuestiones, pero digamos que siento que hay varios ejes y todo está como disperso por todos lados, y también creo que los mensajes varían mucho, que la verdad es que me parece bueno en cuestiones de comunicación de los partidos políticos, no que esté bien como estrategia ya macro de partido, pero creo que varían mucho dependiendo de dónde están o a quién le hablan, a qué población le hablan las y los candidatos, ¿no? Pero digamos, siento que, y no sé si también es como por tocar algunas puertas, ¿verdad?, de algunos países vecinos, creo que la mayoría están hablando también o se enfocan dentro de todos los ejes que puedan conversar en la migración, en cómo detener la migración. Y también recordemos que las campañas, creo que alguien lo mencionaba creo que fue Lucy que lo mencionaba hace poco en un programa, no son intelectuales, son pasionales. Entonces, claro, ¿qué estamos viendo? Lo que acaba de pasar en Ciudad Juárez con los migrantes, no solamente guatemaltecos. Entonces, jugás con los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces les decís, ¿saben qué? Yo voy a traer aquí desarrollo, que estás hablando de cuestiones como inversión, que va dentro del eje económico, para que las personas puedan quedarse aquí en Guatemala, ¿no? Tengan la opción de quedarse aquí en Guatemala y, valga la redundancia, se desarrollen a nivel local. Entonces, creo que el tema de los migrantes es uno, pero como les digo, es como hablándole también a un vecino por allá, como para, de cierta manera, buscar también ese, ok, podemos apoyar o podemos confiar en este candidato, en esta propuesta política, pero no va muchísimo más allá. Pero creería, si me preguntas, que lo económico hablan bastante, seguridad también. Bueno, ahí vemos a Suri Ríos hablando del modelo, que no sé qué modelo puede hacer ese, pero el modelo salvadoreño-colombiano, ¿no? Y bueno, creo que también ahorita se está despertando mucho y de repente, y yo estoy sesgada por cuestiones urbanas, pero que tiene que ver también con seguridad, la pena de muerte, ¿no? Vemos que incluso es una agenda en el Congreso de la República, o es parte de la agenda del Congreso de la República. Entonces, siento que siempre la demagogia y el populismo van muy de la mano con lo que se está planteando dentro de los planes de gobierno. Goyo, ¿qué ves? Yo no lo veo para esta elección, pero sí creo que a la política se le va a empezar a exigir lo que ha sido un bloqueo en los últimos 20, 25 años, y es hablar de lo económico, ¿verdad? Hablar de soluciones económicas.
Lo que pasa es que nuestro diseño no está hecho para que los políticos ni los partidos políticos te planteen lo económico, sino para que en realidad sea un consenso social, digamos, de varias fuerzas, dentro de ellos el sector privado organizado, la sociedad académica y sentarse a la política, para que no, digamos, estén esos grandes flujos de políticas querer arreglar las cosas y generándote problemas como los que habían en los 80, digamos, de grandes inflaciones. Ese es un poco el porqué nuestro diseño constitucionalmente, digamos, no te permite eso en la política. Pero explicándolo también de otra forma, yo creo que tenemos un país en movimiento, ¿verdad? Está migrando. Y la gente está migrando por motivos económicos. El problema económico, o sea, la necesidad de resolver nuestros día a día es la necesidad de los guatemaltecos. ¿Y no crees que eso también impide un poco que nos centremos a hablar de lo económico? Porque que nos eso resuelve el día a día de mucha gente. Pero voy a otro tema, o sea, el punto es que ya tenés una gran cantidad de la población que ha transitado caminando México, ha llegado a algunos Estados Unidos, otros no. Y entonces creo que vamos a empezar a ver permear en nuestro país la necesidad de retomar la política de soluciones económicas. Y ahí yo creo que el gran frente, ¿verdad? Creo que también tiene una propuesta de alguna forma en el nearshoring, ¿verdad? O sea, en acercar inversiones para los grandes mercados, en generar grandes industrias. Todo este ruido que ha generado en el norte de México, el que venga la planta Tesla para allá, es una expectativa grande. De AMLO construyendo esas grandes infraestructuras, el tren en la parte sur de México. Eso va a permear acá porque entonces vas a tener nuevamente en los gobiernos como el de El Salvador o alrededor, esas grandes inversiones de infraestructura, esa búsqueda de generar grandes fábricas y generar empleos. Y entonces vas a empezar a voltear a ver a los políticos y decir, bueno, ¿y quién me resuelve acá? ¿Por qué no están fábricas acá? ¿Por qué nosotros, si tenemos los jóvenes, si la gente con ganas de trabajar, porque llegan a Estados Unidos a trabajar y a enviar, digamos, apoyo a sus familiares, porque aquí no lo tenemos? Entonces ahí vamos a empezar a ver que esas estrategias puedan acelerarse. No es el momento necesariamente lo que logra consolidar ese vacío, pero yo creo que un diferenciador importante de los políticos de los próximos 6 años va a ser el que empiece a hablar y a ilusionar con ideas económicas. Claro, sí, yo tal vez soy un poco menos optimista que vos en ese sentido, porque creo que mientras siga este flujo tan grande de gente hacia Estados Unidos resolviendo situación, y que ojo, ya el flujo es distinto, porque ya no es solo la gente que tiene más necesidad, ya estamos viendo gente que incluso tiene alguna preparación, que a lo mejor tenía un trabajo formal en Guatemala, pero dice, me voy allá y voy a ganar el doble, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos eso, yo siento que eso en parte alivia digamos, un poco el tema económico y evita que esa discusión pese sobre los políticos, que es el problema, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, a nivel nacional no ha emergido, pero, o sea, si vos estás cuando vas a Occidente, lo que ves es que cada vez más el político local sí se mira atosigado por las necesidades que te generan poblaciones vacías, gente que viene y digamos, tiene otro tipo de consumo, tiene otro tipo de actividad. O sea, ese es el problema, que empieza así a golpear lo local y entonces de lo local viene la necesidad de... Ojalá. Bueno, y también depende mucho de la política que tenga Estados Unidos, que eso es cambiante, digamos. A lo mejor se ponen un poco más duros. No sabemos si el próximo gobierno va a ser republicano o va a ser un poco más duro con el tema, al menos en retórica, con el tema de migración. Y eso afecta también lo que va a pasar aquí. ¿Sí? Bueno, pero lo que dice Goyo también, digamos, tal vez no... Yo pienso igual que tú, Luis Miguel, no soy tan optimista, pero digamos que eso, las remesas como tales también te generan cierto discurso de los políticos, porque tal vez no te están hablando de, ok, yo como gobierno voy a hacer este proyecto de infraestructura o voy a invertir en qué sé yo, qué más, pero sí te están hablando ya de... como buscar una manera de cómo se pueda invertir la remesa. O sea, lo que se están metiendo directamente no es no se preocupen, nosotros les vamos a generar las condiciones para que ustedes se puedan desarrollar aquí, sino que es, ok, como ya damos por sentado que la gente va a emigrar, eso está, entonces y el hagamos dinero algo está con las remesas, que a mí me parece también preocupante, porque es lo menos liberal que puede haber en el mundo decirle a la gente cómo tiene que gastar su dinero, sí, ¿no? Total. Y ahora tenés a los políticos, pero también tenés a ciertas personas del sector privado que han salido a decir, ok, veamos si hacemos desde una propuesta de ley sobre cómo se tienen que manejar las remesas, entonces les decimos qué porcentaje tienen que usar para inversión, qué porcentaje tienen que utilizar para consumo, y no te tienes que ir ahí, o sea, para mí sería grave decirle a la gente en qué se tiene que gastar su dinero cuando es dinero que manda gente que ha tenido que emigrar porque aquí no tienen las oportunidades. Para mí es lo más
nefasto que puede haber como política, digamos. Claro, muchachos, cerramos unos últimos minutos hablando de las encuestas. Hasta el momento, digamos, hay mucha dispersión en la información de las encuestas. Sabemos que hay muchas falsas, sabemos que muchas son utilizadas como material de propaganda o de campaña, digamos, que pasa bajo de agua y que circulan por WhatsApp y por otros espacios libremente. Hay muy poco, ¿verdad? Yo soy sincero, estoy esperando, digamos, por ejemplo, que Prensa Libre publique su encuesta con Prodatos, ¿verdad? Si la hacen así en esta ocasión, para poder tener realmente algo de qué hablar. Pero ¿qué hay ahorita en el ambiente? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, a mí sí me han llegado varias. Como decís, por WhatsApp, básicamente, y he visto otras también rondando ahí por redes sociales. De hecho, les mencioné, cité al inicio esta que habían publicado del periódico. Y yo lo que veo que me parece bastante interesante es cómo ha crecido ese descontento. Y era el titular, de hecho, de el periódico en el momento en el que publicó esa encuesta, que el desencanto, creo que fue la palabra que ellos utilizaron, es el que predomina, ¿no? Y también lo ves, hay otra que se llama Resultados Tracking Mensual Nacional, que también he visto. Que ha estado circulando por ahí, sí. Con bastante periodicidad. Digamos, tenés a los primeros 3 lugares, que fueron los que mencionamos, ¿verdad? Suri Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet. Y en un cuarto lugar, que es un porcentaje, pues, bastante considerable, tenés a las personas que todavía no saben por quién van a votar, no deciden, no saben ni siquiera si van a salir a votar, que era por lo mismo que hablábamos, ¿no? Ese descontento que hay, esa desconfianza en las instituciones también. O sea, la gente ya sabe, yo por lo menos soy de las que muchas veces dice, mi vida fluye en este país, siempre y cuando yo no tenga que acudir a una institución pública. Claro. Porque si me toca ir, primero es una de trámites, es una de por lo menos pasar un día en la institución a la que tenga que ir. Entonces ya la gente está así como de, bueno, no, ¿saben qué? Mejor apaguemos la luz y vámonos. Hay otra encuesta circulando por ahí de T-Research, ¿verdad? Que entiendo, es una encuestadora mexicana que, digamos, en la elección pasada tuvo bastante buenos resultados. Ellos ponían ya a Suri Ríos con 22.1, a Edmond Mulet en segundo lugar con 19.1, a Sandra Torres con 17.8 y tal vez la sorpresa del proceso electoral, que es Carlos Pineda con un 10.2, y luego ya el grupo, ¿verdad? El montón de enanos que vienen ahí, me refiero a enanos en cuanto a intención de voto, ¿verdad? Que vienen ahí detrás y que parecen no levantar mucho hasta el momento, ¿verdad? Pero todavía estamos en un momento inicial en el que mucho de lo que se está midiendo es conocimiento, ¿verdad? La gente todavía no está decidida sobre por quién quiere votar. Yo creo que estamos en esa parte, justo como lo decís. Que yo identifico que hay 3 tipos de encuestas, ¿verdad? Una que es la que esperábamos todos, que es una que sea independiente y que tenga una buena base de medición metodológica como para saber qué está pensando el país, que es una complejidad, digamos, medir Guatemala, porque tenemos, digamos, un aspecto rural muy grande y eso, digamos, que hace difícil. Esa no la tenemos, o sea, no todavía tenemos un dato de ese tipo. Después tenemos la haría un Sid Gallup, la haría un Prodatos, que son las que hemos visto en elecciones anteriores que funcionan, tienen que tener confiabilidad. Exacto, y te dan un resultado muy similar a la fotografía que vas a ver en la elección, dependiendo de esas variables, ¿no? Después tenés encuestas que son las de cada equipo de campaña. Eso es lo que estamos viendo casi circular por todos lados. Lo que yo creo ahí es que esas son encuestas que no necesariamente no es que no sean verdaderas, sencillamente que tienen una metodología específica para decirle al candidato y al equipo de campaña de qué tiene que preocuparse. Entonces sí las puedes incidir, ¿verdad? Sí puedes orientar, digamos, a quienes estás encuestando de alguna forma, y es lo que yo creo que tenemos reflejado. Ellos mismos, o sea, al ver eso, vemos que se están topando con esa incredulidad, con esa apatía electoral. Y esa apatía electoral es una bomba sorpresa, que lo mejor que te puede pasar siendo de equipos de la campaña es que permanezca de esa forma, ¿verdad? Claro. Pero si de repente llega el día de las elecciones y sí van a votar y votan por algo distinto, porque ha pasado en la última semana algo que movió a ese elector a ir, me parece que también tenemos encuestas muy, muy débiles en ese sentido. Y después están las encuestas falsas, que hay un par que son una risa y que te ponen la cara al candidato. Te ponen al candidato 10 de primer lugar y te da risa, ya estamos ¿verdad? Creciendo y etcétera, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Yo lo que creo
que hay que tener claro es que no nos podemos dejar influenciar en este momento por las encuestas. O sea, lo que podemos ver son nuestras preferencias y tenemos que educarnos para las redes sociales. O sea, si le hacemos ruido a lo que no nos gusta, va a crecer y después vamos a tenerlo gobernando lo que no nos gusta. O sea, es mejor hablar de los temas que nos interesa como ciudadanos, ¿verdad? Sí, consumir los temas de lo que nos inquieta y lo que nos gusta, ¿verdad? Claro. Y esperar que esas encuestas, ¿verdad?, reales sean publicadas y tener una dimensión mucho más clara de lo que está sintiendo el país. Ahora, yo lo que veo es, digamos, viendo las encuestas, hay dos candidatas punteras que deciden mantenerse un poco calladas, ¿verdad? Porque sienten que el silencio les favorece, no decir nada, no hacer mucha bulla, no hacer olas y solo dejarse llevar por el conocimiento que puedan tener y la inercia de la elección. Vemos, digamos, un tercer candidato que viene ahí, él sí quiere darse a conocer, él sí quiere salir, quiere hablar porque quiere meterse entre esas dos candidatas punteras y otro ahí que viene como, bueno, un grupo ahí, pero digamos uno que viene ahí como haciendo mucha bulla porque es el que es un disparo al aire, ¿verdad? O sea, cualquier cosa. Que o sea, quiere ser el Rodolfo que le Hernández sale, quiere ser el Rodolfo Hernández local. Entonces yo creo que ahí hay ya un movimiento que se empieza a ver dentro de la preferencia del electorado, que ahorita, hay que ser claros, están midiendo más a quienes conocen, ¿verdad? Más que preferencia electoral, pero que ya empieza a darnos una primera señal de lo que está pasando. Ahora, falta mucho todavía y sí, hay que esperar, estoy de acuerdo con Goyo, hay que esperar las encuestas más confiables, que sabemos cuáles son, porque, digamos, la publican los medios de comunicación con mayor confiabilidad, para ver qué va a pasar. Celia. Sí, de hecho estamos apenas empezando, acaba de empezar esta nueva etapa del proceso electoral y justamente, ¿verdad? Es más como medir cómo está la cuestión, pero también vemos pues ya a estos tres candidatos punteros y ese cuarto que cualquiera se podría colar, viene pensamos ahí, todos. viendo por dónde se mete. Sí, y lo importante, digamos que otra cuestión interesante de las elecciones en Guatemala también es cómo muchas veces las personas dicen, bueno, voy a empezar a perfilar para no estas elecciones, sino que dentro de 4, dentro de 8 años, ¿verdad? Que también tenemos que pensar en esa colita que uno dice, ok, ¿a quiénes tenemos, no? Y otra cuestión también importante es que, digamos, en el inicio de estas encuestas, que eran por puro conocimiento, perfilaban también en buenos lugares, digamos que por lo menos cuarto o quinto lugar, el MLP y Roberto Arzú, y vemos que fueron candidaturas que prácticamente ya están fuera, justamente. Y también tenemos que pensar en cómo es que se utilizan las encuestas, ¿verdad? Porque muchas veces nos dan ese tipo de información. Qué mal que haya sido para decir, bueno, saquemos a los que nos incomodan, pero precisamente por eso las personas tienen que tener cuidado con el tipo de información que les llega, ¿no? Y sobre todo estas de las caritas que tal vez va en 10º lugar y de repente les salen primero, sí. Que es cuidado justamente eso, para que las personas digan, ¿saben qué? Porque uno se deja llevar mucho por eso, ¿verdad? Bueno, si ya está subiendo, votemos por este. Entonces, hay que tener cuidado con la información que nos comparten. Bueno, ya ahorita que la campaña está a full mosh, digamos, en redes sociales, en diferentes espacios, pues hay que ir viendo qué sale por ahí. Gracias, mucha. Les agradezco por esta charla tan entretenida que tuvimos. Espero se vengan más seguido. Aquí va a estar el set abierto y muchas gracias. Un gusto, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes los invitamos a que por favor se suscriban y nos den like. De nuevo, un recordatorio porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Así que nos vemos la próxima semana con más contenido de Tangente. Adiós.